Buen día, hermanos. Quisiera compartir con ustedes, y interrúmpanme si quieren también, ya que somos pocos, algunos pensamientos sobre el remordimiento y el arrepentimiento. Creo que hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Y creo que todos hemos sentido remordimiento en alguna ocasión y también hemos experimentado el arrepentimiento y la restitución en alguna de nuestras etapas de la vida. Sentimos que hemos actuado mal con alguien o que hemos hecho algo que no está bien en alguna ocasión y lo lamentamos. Tenemos una especie de remordimiento. Puede ser un sentimiento positivo porque nos puede llevar a algo más positivo, que es el arrepentimiento. Pero a veces, por nuestro orgullo, se queda en eso, en el remordimiento, porque nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos más alto a veces de lo que debe ser, y hemos mostrado a otros una imagen que no coincide bien con lo que somos. Entonces nos quedamos solamente con el remordimiento y no avanzamos hacia el arrepentimiento o la restitución. Porque si lo hacemos, de repente atenta con nuestra imagen de nosotros mismos y el que tienen otros. Pero si nos quedamos con el remordimiento, ¿verdad que sufrimos también las consecuencias? Hay un personaje que todos conocemos que se quedó con el remordimiento y a veces, aunque haya arrepentimiento, no hay forma de arreglarlo. Voy a tocar un poquito eso más adelante. Quisiera leer con ustedes en Mateo 27, del 3 al 5. Y se trata de Judas cuando entregó a Jesús por dinero y las trágicas consecuencias que sufrió. Mateo 27 del 3 al 5. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. O sea, nos dice la palabra que sintió remordimiento. En otras versiones lo explica. ¿Alguien tiene la Reina Valera ahí? ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Todo el pasaje? No, la parte del versículo 3. Dice, y arrojando las piezas de plata. No, versículo 3. Entonces Judas, el 3. Sí. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Muy bien, ahí dice arrepentido. En las nuevas versiones dice sintió remordimiento. Evidentemente no había forma de reponer lo que él había hecho. En la vida también es así. A veces hemos ofendido, a veces hemos hecho cosas peores y no hay forma de reponer. Y la forma que lo llevó a él, ese remordimiento negativo, fue ir y tirar las piezas y ir y ahorcarse. El remordimiento nos puede llevar a muy mala consecuencia. Hay gente que se enferma por remordimiento. Hay gente que se deprime por remordimiento, porque han pasado cosas y no las ha resuelto, y de esa manera tiene consecuencias hasta físicas.
Seguramente Caín habrá sentido también remordimiento cuando mató a su propio hermano. Pero ¿cuál fue la respuesta que él dio? ¿Qué tengo que ver yo con mi hermano? ¿Yo acaso tengo que cuidar a mi hermano? Pero creería yo que en el fondo debe haber sentido remordimiento por lo que había hecho. Pero no llegó al arrepentimiento, ¿no? Son dos ejemplos tristes que hay en la Biblia cuando nos quedamos solamente en el remordimiento. El arrepentimiento, entonces, si somos sensibles al remordimiento, podemos llegar al arrepentimiento. Y esto tiene que ver con Dios obrando en nosotros. Y eso hace toda la diferencia. Saltando a cuando evangelizamos, cuando hablamos de Cristo, nosotros no podemos convencer a nadie. Es el Espíritu Santo, es el que hace la obra. De la misma manera, el arrepentimiento viene como consecuencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Nosotros, usando el ejemplo de la evangelización, podemos hablar de Cristo, podemos tratar de convencer, pero no podemos llevar a la persona al arrepentimiento. Es la obra de Dios que lo lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento nunca conduce a la desesperación, porque Dios es un Dios de perdón. ¿Estamos de acuerdo? El Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Dice David: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. La palabra nos habla de que David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, aún con los graves errores que cometió. Pero se arrepintió. Y él dice: te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. En otra parte dice que se le envejecieron los huesos cuando se callaba, cuando se quedó con el remordimiento, sin la confesión, sin el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es un camino que nos lleva a Dios. Y en esta etapa de la iglesia es la que nos lleva a la fe en Jesucristo, porque Jesús es el que resolvió la terrible cuestión del pecado. Nosotros nos arrepentimos y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de un poquito de nuestra maldad. ¿Es así? No. De toda maldad. El diablo se apoderó de Judas y lo llevó a la desesperación. Sin embargo, siempre hay esperanzas, hermanos, mientras que hay vida, si nos arrepentimos. Fíjense lo que dice Hechos 17:30. Es una orden de Dios a cada ser humano. Hechos 17:30, el hecho de arrepentirse. Dice así, porque viene hablando del antiguo pacto. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Nos manda a todos que nos arrepintamos. ¿Tenemos de qué arrepentirnos? Cada día. Cada día. Dicho sea de paso, te traté de decir, pero ibas para allá, que hablé con Chris Shaw, una larga charla el viernes, y hablábamos algunas de estas cosas del concepto que tiene la gente de uno. Pero el concepto que tenemos nosotros es el real, ¿no? O sea, él me decía, cuando Moisés baja del
de la montaña, él tenía conciencia clara de lo que él era. Era un ser humano que había cometido sus errores y demás. La otra gente veía que le resplandecía el rostro. Y a nosotros nos pasa más o menos lo mismo. Y nos debe pasar lo mismo. Debemos tener conciencia de lo que somos. Aunque otros nos alaben inclusive. Aunque otros nos digan, ah, qué bárbaro, qué fulano de tal. Siempre pasa, ¿verdad? Yo los miro a todos ustedes y me parece que son todos extraordinarios. Y todos ustedes me superan en algo. Yo los... Bueno, te miro con el larga vista, casi te miro con el trifocal de abajo. Pero es verdad que es así. O sea, yo miro a Erma tocar el piano y la admiro, porque yo no sé tocar el piano así. ¿Verdad que todos podemos admirar cosas en los demás? Pero interiormente cada uno de nosotros sabemos lo que somos. Y si estamos viviendo alguna especie de remordimiento, qué importante es que lleguemos al arrepentimiento. Que todos se arrepientan en todas partes. Nos manda a todos, en todas partes, que nos arrepintamos. Es necesario entonces, por este medio, arrepentirnos para que nos lleve el Señor a Dios Padre. ¿Qué pasa si nos quedamos solamente con el arrepentimiento después del remordimiento? Hay un ejemplo muy usado en otras circunstancias, que dice: si yo robo una bicicleta y siento remordimiento y siento arrepentimiento, voy a la persona y le pido perdón por haberle robado la bicicleta y sigo andando en la bicicleta. ¿Está bien eso? Si pedimos perdón, ¿es suficiente? No. Si pedimos perdón y se la devolvemos, ¿es suficiente? Bueno, puede ser suficiente si está... Tiene que haber un cambio de actitud también. También, un cambio de actitud para no seguir robando bicicleta, por supuesto. Pero digamos, si le hemos hecho unos cuantos rayones, le hemos gastado la goma después de andar un año y con remordimiento hasta que llegamos al arrepentimiento. ¿Verdad que tendríamos que hacerle pintar, cambiarle los neumáticos, las gomas, o comprarle una nueva? Yo creo que ese es el broche de oro del arrepentimiento. O sea, el hecho de reponer el daño mientras se pueda, que era el caso que no pudo Judas. Hay casos, nosotros que trabajamos mucho en las cárceles, gente que ha matado gente y está en la cárcel por eso, no puede volver a resucitar a las personas que han asesinado, ¿verdad? Sí se pueden arrepentir después de tener mucho remordimiento. Pueden pedir perdón, hay casos donde piden perdón a los padres, a la familia, pero no se puede reponer. Pero mientras se pueda reponer, qué importante es, como consecuencia del arrepentimiento, también reponer. Escuché de un caso de uno que había matado a un muchacho, y la mamá de ese muchacho creo que era creyente, y ella después hizo contacto con él, bueno, terminó él también convirtiéndose, pidió perdón y todo, y después él fue como un hijo de ella. Ella lo trató como un hijo y él como que fue la madre de él. Así que es una especie de resarcimiento, ¿no? Tremenda actitud también de la mamá, sí. ¿no? de perdonar, ¿no? Sí. Es una actitud muy parecida a la que tiene Dios con nosotros. Que Dios nos ayude. Yo les he contado la historia cuando le robé plata a mi mamá. Pues, habré tenido 7 años y un muchachito de, no sé si tenía 8. Ustedes saben que cuando uno tiene 7, alguien que tiene un año más es el capo, ¿no?, de la cuadra. Y había una heladería en la esquina de casa. Y me acuerdo perfectamente hasta el precio, porque era un billete de 10, no me acuerdo qué moneda era, en la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina.
y él me charla para... Yo sabía dónde mamá, en un cajoncito donde ella tenía el dinero para las compras. Y me charló para que yo le robara plata a mamá para ir a comprar un helado. Entonces yo le robo 10 pesos. O quizás era un peso de aquel entonces, el de la casita de Tucumán, quizás que era ese. La cosa que cuando yo llego ahí a la calle me encuentro con él, dice, no, dice, pero esto es para un solo helado, me dice. Y yo, me dice, bueno, espera, le digo, fui y le robé otro peso. Otro tanto, ¿no? Y nos fuimos y nos comimos el helado. Vivíamos en una casa chica, mis 3 hermanos, mis 2 hermanas en una pieza, mi hermano en una piecita atrás de la cocina, y yo dormía en una cama que habíamos traído de Suecia, que a la mañana se plegaba y se cerraban 2 puertas y quedaba un mueblecito en la pieza de papá y mamá. Y papá y mamá tenían un sofá cama que se abría de noche. Y no me podía dormir esa noche. Tenía un remordimiento terrible. Le he contado esta historia a algunos de ustedes. Y no me podía dormir. Papá y mamá hasta roncaban, creo. Y no me podía dormir. Al final digo, tengo que confesarlo. Entonces, por supuesto no lo podía reponer porque no tenía un peso. Pero digo, tengo que confesarlo. Así que los desperté y digo, tengo que confesarles que hoy robé. Y me escucharon la historia, entonces me dieron unos consejos y oraron por mí, para que Dios me guardara y demás. Y me voy a acostar. Robé 10 pesos, le dije, o 1 peso. Y me acuesto y resulta que había robado 2. O sea, el doble de lo que había confesado. Entonces, no sé, pasan 45 minutos más ahí, que tenía los ojos como el 2 de oro. Y no me podía dormir, no podía conciliar el sueño porque tenía un remordimiento terrible, ¿no? Así que después de un largo tiempo me vino el arrepentimiento, los desperté de vuelta. ¿Y ahora qué pasa? Dice, bueno, lo que pasa es que no eran 10, eran 20, o no era 1, eran 2, ¿no? Y bueno, vino de vuelta el consejo, la charla y la oración, y después me dormí. Tenía una paz tremenda. Por supuesto, no tenía un peso para devolver, pero por lo menos encontré la paz cuando confesé, cuando me arrepentí, y eso trajo como consecuencia la confesión. Les he contado también cuando con unos cuantos compañeros robamos temarios en la escuela secundaria 1 año para saber las preguntas que venían en todos los cuatrimestrales. Y eso lo hicimos, yo estaba apartado del Señor en esa época y el rector era abogado para colmo. Nos hizo un careo 1 por 1 y con varios y que esto que el otro, y todos nos habíamos puesto de acuerdo que no lo habíamos hecho. La cosa es que terminé la escuela de agronomía, después me casé, pasaron algunos años y ese remordimiento me seguía dando vuelta. Así que el doctor Irusta, Manuel Irusta, ya no vive, pero llegó un día que no pude más, así que lo llamé por teléfono y me atiende y le llama David. Oh, David, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo va? A todo eso yo había estado en la escuela repartiendo Nuevos Testamentos en el mes de la Biblia y todo hablándole de Cristo a todos. Y terminaste abanderado. Y terminé abanderado, sí. Y la cosa es que le digo, tengo que hablar con usted. ¿Y de qué se trata? Me dice. Bueno, le digo, no se lo quiero adelantar, necesito hablar con usted. Bueno, dice, venite a casa esta noche. Entonces me fui, vivía en un piso bastante alto ahí cerca de la plaza, en la ciudad de Río Cuarto. Y llegué, yo temblaba. Entonces le digo, mire, lo que yo le voy a confesar es algo que yo he hecho y que usted cree que yo no he hecho. Y
y le pongo a disposición el título. Si usted cree que yo no me merezco el título de agrónomo, me lo saca. Entonces le cuento, yo fui parte del robo de los temarios en aquella oportunidad y me siento muy arrepentido y lo he estado dando vuelta y fue muy malo, bueno. Y también le voy a confesar que he robado huevos en el campo. Íbamos a un bajo que había y robábamos huevos y comíamos a media mañana. Y aprovechar, confesarle 2 o 3 cositas que habíamos hecho en el campo cuando hacíamos práctica. Y digo, así que estoy a su disposición. Y me dice, te admiro, me dice, seguí por este camino, dice. Y me dio ánimo, ¿no? Y terminamos esa conversación. Les puedo asegurar que si me ponían un ventilador en la espalda me iba volando. Como los barquitos tocando acá en los Everglades, porque me sentía tan feliz. Y eso hacía unos cuantos años, ¿no? Unos cuantos años. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, normalmente empieza con remordimiento, que nos lleva al arrepentimiento, si somos sensibles, y nos lleva a la libertad. Nos lleva a la libertad. ¿Qué pasa si hemos criticado a alguien? ¿Qué debemos hacer cuando nos arrepentimos? ¿Es suficiente arrepentirse y pedir perdón a Dios? Dios obrando. Eso para que se sacudan un poco, hermano. Para la filmación son truenos fuertes, viene tormenta. ¿Es suficiente arrepentirse y pedir perdón a Dios nomás en la casa de uno? ¿Qué dicen ustedes? Si hemos criticado a alguien, ¿debemos pedir perdón a esa persona a la cual hemos criticado? Y hablarle al otro que hicimos mal. ¿Cómo hacemos para restituir la honra de la persona ante las personas a las cuales le hemos hablado mal, fulano? Porque ustedes saben cómo es, ¿no? Usted le habla a uno, le cuenta al otro. ¿Cómo hacemos? Yo creo que tenemos que estar dispuestos a restituir. En el caso de una congregación, yo me pararía enfrente de la congregación y diría, hermano, yo he hablado mal, perdónenme, no es así. Tratar de resolverlo por lo menos en lo que se pueda, ¿verdad? También en alguna oportunidad he contado de una historia que papá contaba de un hermano en una iglesia en Suecia que se estaba muriendo. Y toda la vida había un fulano en la iglesia que había hablado mal de él, lo había criticado, lo había, tratando de serrucharle el piso y demás. Y cuando él se estaba muriendo, viene el criticón, a visitarlo y le pide perdón. Y le dice, yo quiero pedirte perdón por todos los años que he hablado mal de vos y me siento arrepentido. ¿Me podés perdonar? Y el hermano le dice, claro que te perdono, por supuesto que te perdono. Y charlaron un ratito más y después le dice, el moribundo le dice, mira, vos me podrías hacer un favor. Sí, está dentro de mis posibilidades. Mira, agarrá esta almohada, andate al montecito aquel, era un día de viento. Abrila y tira todas las plumas y tráeme la funda. Le pareció un poquito raro, entonces fue y lo hizo y le trajo la funda. ¿Y me podrías hacer el último favor? Bueno, dice, sí puedo. Andá junto a todas las plumas, traerlas, ponerlas adentro de la funda y tráemela. Pero eso es imposible, dice. Y dice, así de imposible también es juntar todas las palabras negativas que has dicho en tu vida de mi persona, ¿no?
Hay veces que ni se puede reponer, pero hay que hacer lo posible si es que nosotros hemos participado en hablar mal de alguien. ¿Qué pasa si hemos ofendido a alguien? Quisiera leer en Santiago 3, versículo 2, capítulo 3 de Santiago, versículo 2. Porque todos, pero queremos esperar los que tienen Biblia, porque es lindo practicar, encontrar en su Biblia. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esta es la versión de Reina Valera. Nueva versión internacional. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Seguramente en la vida hemos ofendido a alguien. ¿Estamos de acuerdo? Aunque sea nuestra esposa. Yo le tuve que pedir perdón a mi esposa anteayer. Tan cerquita. Después de 45 años de casado. Estaba lloviendo, sacamos un paraguas de más, yo estaba con el paraguas grande y le digo, déjalo y dámelo, y lo tiro en el auto y se cae en el agua, se cae afuera y ella se agacha y se moja el pelo. Le tuve que pedir perdón. Porque yo en ese momento no le dije disculpame, a la noche le pedí perdón, porque fui un bruto, ¿no? Yo tendría que haber levantado el paraguas o haberle dicho disculpame por haberlo tirado y no haberlo embocado en el auto, ¿no? Pero arrepentirnos ante Dios es suficiente. ¿Le diste dinero para la peluquería? Sí. Vino la peluquera a casa al día siguiente. Va a pedir que tires el paraguas seguido. Usted es profeta, hermana. No, Tiene el don de... la práctica de su predicación. Amén. Arrepentimiento ante Dios cuando hemos ofendido a alguien. Pedir perdón a la persona. Es muy probable, depende de la calidad de la ofensa, de que esa relación no vuelva a ser nunca como fue un día. Por eso tenemos que cuidarnos tanto. Porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, aunque nosotros estemos muy arrepentidos. Y no nos podemos ofender porque la otra persona se quede con una espina, porque nosotros no dependemos del nivel espiritual de la otra persona. Eso es una responsabilidad de la persona frente a Dios. Pero es muy importante. Cuesta edificar una amistad, pero en un rato la podemos destruir. Cuesta mucho más reconstruirla. Cuidémonos mucho de ofender. Conclusión. Es importante el remordimiento, es importante el arrepentimiento y la restitución, porque nos acerca a Dios y al prójimo. ¿Hemos fallado en alguna de estas áreas? Con respecto al robo, Malaquías dice que cuando nosotros aflojamos en el tema del diezmo también es un robo. Es robarle a Dios, algo que le corresponde a Dios, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas a las cuales podemos aplicar estos conceptos. Analicemos entonces las distintas áreas de nuestra vida. Si hay algo que nos causa remordimiento, avancemos en el proceso para obtener paz con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. ¿Podemos cerrar los ojos, hermanos? Estemos en silencio por unos momentos, analicémonos. Si descubrimos algo en nuestro interior que necesita arreglo, que
que nos produce remordimiento, pidamos perdón al Señor y prometámosle a Él que vamos a tomar las riendas del asunto hasta obtener la total paz que solo el Señor Jesús puede dar. Hacemos un minuto de silencio, oración interior. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, tu gran paciencia, tu gran misericordia hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas en paz contigo y con nuestros semejantes. Que podamos hacer caso cuando sentimos tristeza por alguna acción, remordimiento, cuando nos viene de ti el arrepentimiento, que podamos accionar, Señor, que podamos ser parecidos a ti. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.